Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a lo que fue ese partido de ayer por la noche o hablar un poco de lo que había sido ese partido de ayer de la Argentina contra Suiza. Argentina 3, Suiza 1. Bueno, un partido que obviamente, como digo, tendría, eh, estaría si se quiere parejo en ciertos minutos, o mejor dicho, en ciertos fases del partido. De verdad que estuvo bien interesante de ida y vuelta, aunque obviamente, bueno, Argentina pues dominaría gran parte de las ocasiones, la llegada, también, bueno, tanto con el goleo, Julián Álvarez, bueno, de verdad que muy bien, aunque es verdad que, bueno, que hay que destacar, bueno, la actuación del portero suizo, la actuación del equipo en general suizo, que bueno, que obviamente era un conjunto que tenía de jugarle muy bien a Colombia, sobre todo manejando la posesión, bueno, un conjunto que toca bien la pelota, un conjunto con Endoye, Dani Chaca, vamos a decir, el que dirige los hilos de esta selección suiza, bueno, como digo, dando con Endoye, como con Embolo, y bueno, confirmándose obviamente ya días atrás lo que fue la lesión de Manzambi, el que estaba siendo su goleador, el joven sensación de 19 años, eh, 20 años, sí, bueno, que estaba bueno, siendo uno de los goleadores del conjunto suizo más joven, y que de alguna manera bajo la baja de él, pues de verdad que Suiza perdía perdía mucho en ofensiva, sobre todo ese desequilibrio, ese desparpajo que le daba el bueno de, de Manzambi. Pero bueno, vamos a reaccionar a la alineación. Vámonos rápido a ¿cómo se dice? Sí, a la bizarra táctica, como yo le digo, el televisor. Bueno, como digo, vamos a empezar con la alineación, en este caso del campeón del mundo, en este caso con la selección argentina, que bueno, que vamos a ver aquí. Exacto. Aquí vamos a utilizar esta alineación, básicamente la alineación con la que utilizaría el bueno de Lionel Scaloni. Sería básicamente el mismo 11 que usó contra el conjunto egipcio, perdón. Eh, Hay que decir que bueno, que sí, que Lionel Scaloni, bueno, había hablado en conferencia de prensa y había dicho que bueno, remarcando la labor del equipo, de cómo pues trabajó, de cómo estuvo en sintonía en todo momento, por más de que el conjunto suizo pues eh, y de buena manera pues resistió lo más que pudo, incluso con uno expulsado menos, bueno, destacando de que, más que todo de que era el conjunto suizo, un buen conjunto duro y trabajado el equipo suizo, que bueno, que no era una cuestión del equipo, que no es que no habían querido, sino que bueno, el conjunto suizo que juega muy bien, mérito del rival, y bueno, destacando obviamente la buena labor del equipo argentino, pero también del equipo que había tenido enfrente de haber disputado una buena selección suiza, eh, que los había puesto a prueba. Pero bueno, aquí tenemos el conjunto de Argentina, el conjunto de la selección dirigido por Lionel Scaloni, bueno, con el número 23, Emiliano El Dibu Martínez. Eh, en este caso los laterales con Nicolás Tagliafico, el número 3, por izquierda, por derecha el bueno de Nahuel Molina, el número 26. En este caso los centrales con Lisandro Licha Martínez, eh, el número 13 con el Cuti Romero, Cristian el Cuti Romero, bueno, el pivote en este caso Leandro Paredes, bueno, Nahuel Molina debería aparecer por aquí del lateral derecho, Nicolás Tagliafico por el lado izquierdo, Leandro
Leandro Paredes, bueno, en el medio. Arriba, bueno, por derecha con el número 7, con Rodrigo de Paul. En el medio, en este caso, con el número 24, Enzo Fernández. Por izquierda, el número 20, Alexis McAllister. Y bueno, y en doble en punta con Leo Messi, el número 10, y bueno, y el número 9, obviamente, Julián Álvarez, con ese 4-1-2-3. Y bueno, el conjunto egipcio, perdón, el conjunto suizo, que me confundo aquí porque estoy usando la alineación con la que básicamente fue la misma con la que salió el conjunto de Lionel contra Suiza. Y bueno, pero bueno, volviendo al esquema, bueno, ahora bueno, con el esquema suizo, con bueno, con Kobel en portería, exacto, con Kobel en portería, Zakaria, eh, exacto, Kobel en portería, Zakaria y Ricardo Rodríguez en los laterales, los centrales con el bueno de el Beri y Akanji, el jugador del Inter de Milán, compañero también de Lautaro Martínez, obviamente en el Inter. En este caso la pareja de los pivotes o los dos medios en creación que tiene el conjunto suizo con Feuler, el que juega en el Freiburgo de Alemania, el número 8, y bueno, y el número 10 con Granit Xhaka, el que juega en el Sunderland de la Premier League, el gran y veterano capitán. Y bueno, también arriba con So por derecha, también por los costados con Endoye, el número 11, y bueno, en el medio Rieder, que también ha sido importante también bueno, sobre todo en ataque. Y bueno, y arriba el número 7 de Embolo. Eh, como digo, una selección, bueno, un partido en general que estuvo, si se quiere, como digo, con llegadas para uno, como llegadas para otro, más que todo el conjunto argentino, bueno, llegando y atacando y bueno, siendo protagonista, como digo, ocasiones de Leo, ocasiones de Julián, ocasiones también como digo, Enzo también tratando de meterse llegando también desde segunda línea, McAllister también, y bueno, y sobre todo muy parecido a lo que había sido el partido anterior, tratando de la selección argentina, tratar de aprovechar el balón parado, el juego aéreo con McAllister. De hecho, bueno, de ahí es que llegaría uno de los goles. Una selección contra una, bueno, conocemos obviamente las individualidades, pero también la química y la conexión que tienen los jugadores de la selección argentina. Bueno, obviamente contra un conjunto suizo muy ordenado, defensivamente, eh, sí, muy ordenado, muy difícil de romper, eh, muy esquematizado, por así decirlo, bueno, un conjunto que no se desespera, que sale en orden, con Dani Chaka, pues, junto con Feuler, sobre todo Chaka dirigiendo las operaciones, en Doye y en Bolo, que, bueno, muchas veces querían, entre ese juego físico y ese juego vertical, pues, querían aprovechar y meterse mucho aprovechando las espaldas de los centrales. Obviamente, bueno, el conjunto argentino en el minuto 10 pues se pondría con ese gol de cabeza del mencionado McAllister a centro de Messi, eh, exacto, cobre y centro de Leo, y bueno, llega a la cabeza McAllister en un buen McAllister, tal vez no siendo lo más alto, no tanto en la selección, pero también contra un conjunto suizo que también tiene, eh, sí, que bueno, que tiene también hombres altos, pero bueno, ganando bien McAllister de cabeza, de alguna manera haciendo el zigzag, y bueno,
moviéndose de marca para luego rematar a la posición donde eh, al final terminó llegando al balón y bueno, poder cambiarle la dirección a esa pelota al palo izquierdo del arquero y bueno, al final poner ese primer gol. Después, bueno, es verdad que en una buena combinación del conjunto suizo, en un tuya mía que hacen tanto, creo que tanto Granit Xhaka, Feuler, Endoye, Feuler, Endoye y bueno, al final Endoye que muy bien termina definiendo por debajo de las piernas del Lío Martínez, Emiliano Martínez. Y bueno, se ponía la cosa, si se quiere, interesante, eh, porque bueno, parecía que en cualquier momento iba a llegar el gol de la selección argentina, pero la selección suiza pues no dejaba de apretar, no dejaba de presionar en medio campo, sobre todo en lo que era en esa mitad de la cancha, buscando, no desordenándose, buscando recuperar, incomodando también con esa línea férrea eh, infranqueable que tenía la selección suiza. Y bueno, obviamente después llegaría una amarilla que le sacarían a Leandro Paredes por una supuesta falta al número 7 de Suiza, a Embolo, pero después, bueno, claramente se ve en la repetición, en, la, en la primera toma en vivo, pero también en la repetición de que Embolo, bueno, había simulado una falta eh, que le había hecho, o que supuestamente le había hecho Paredes, pero en realidad claramente se ve que ni Paredes lo toca y rápidamente el jugador pues hace el famoso saltito y con la pata chueca de que bueno de que le había herido, de que le había hecho la falta y bueno, en bolo que salta y después simula su caída, o mejor dicho, salta y se deja caer y bueno, y al final el árbitro lo llaman desde el bar, ve efectivamente que el jugador suizo había simulado y bueno, lo que era de esperarse o lo que últimamente se está haciendo en lo que es el actualizado protocolo FIFA, que bueno, que se le retira en este caso la amarilla al jugador al cual se le ha sacado, en este caso a Leandro Paredes, y bueno, lo que terminó haciendo el árbitro fue sacarle amarilla a Embolo, eh, su segunda, mejor dicho, amarilla a Embolo, porque ya cargaba una amarilla. Y bueno, y el pobre Embolo que eh, entiendo que, bueno, que quería, que tal vez eh, no lo hizo de la peor manera en el sentido de que, bueno, no, no llegó a incurrir o no llegó a, a intuir la repercusión de lo que iba a ser esa simulación y bueno, y al final el jugador que bueno, que se va expulsado, se le saca la segunda amarilla, al final dos amarillas rojas, se va expulsado y bueno, y el pobre en bolo que efectivamente, bueno, había hecho lo que había hecho, pero también, bueno, se había arrepentido tanto de que, bueno, incluso pidiéndole al árbitro y disculpándose eh, con sus compañeros, bueno, llorando a lágrimas, o sea, realmente se dio cuenta de lo que hizo, pero mucho después ya de haber pasado todo, bueno, rogándole al árbitro que no lo sacara, pero bueno, al final lo hecho está. Incluso tal vez, no sé, por tal vez hablar un poco en favor de la selección suiza, tal vez lo mejor hubiese sido retirarle la tarjeta amarilla a Paredes y bueno, y tal vez no sacarle la amarilla en bolo. Bueno, al final no digo tampoco que no se la mereciera en bolo, pero bueno, o sea, al final por cómo terminó y tal vez, bueno, tal vez el árbitro es un poco riguroso, o sea, entiendo de que simulación y este tipo de cosas, bueno, se castigue con amarilla, pero bueno, al final el jugador pues viéndose tal vez muy arrepentido
llegando a la conclusión de lo que había hecho, pues quizás el jugador no lo quiso hacer con esa malicia, sino bueno, más que todo con la viveza sí, pero no con la malicia de tal vez de querer simular una falta, pero bueno, lo cierto es que segunda amarilla, roja y bueno, Suiza se queda con uno menos. eh, y no por nada, bueno, indiferentemente de que tuviese uno menos, pues el conjunto suizo dio pelea en todo momento, plantando prácticamente en esas dos líneas de 4 o 5, en la línea final, línea de 5, línea de 4 y bueno, y muchas veces con Endoye quedando como único atacante. Un Endoye que por cierto poco a poco se fue apagando, eh, más ya bueno, de haber marcado el gol. Había quedado solo también con el Diego Martínez, que bueno, que obviamente para fortuna de la selección argentina termina creo que repeliendo bien Licha Martínez. Pero digo, como digo, un conjunto suizo que bueno, que no tenía los elementos para atacar, pero eso tampoco le inmiscuyó de no poder hacerlo. Al contrario, replegado bien atrás, con Messi, bueno, muchas veces tratando de filtrar y de doblegar las líneas con su juego y bueno, con los pases filtrados, aéreos, buscando personas, pero bueno, el conjunto se hizo bien cerrado, también en muchas ocasiones también em, el bueno de Julián tratando de tirar desde afuera, una pelota filtrada, un pase, pero nada que se podía. Y bueno, llegamos obviamente a los suplementarios. Obviamente en esos 10 minutos, en esos 10-15 minutos finales, el conjunto o Leonel Scaloni haría un par de cambios. Obviamente entrarían tanto al final, tanto Lautaro Martínez, el toro Lautaro Martínez, el bueno de José Luis, el Flaco López, también bueno, entrarían tanto Tamendi, Thiago Almada, González y Montiel, obviamente salía Molina, entraba Montiel, creo que salía, no sé si, creo que salía Enzo Fernández, si no me equivoco, y entraba Lautaro Martínez para poner un poco más en ataque, eh, sí, poner un hombre más en ataque por parte de la selección albiceleste, bueno. Lo mismo también, creo que salía, no sé si era no sé si era el Cuti y entraba Otamendi, bueno, al final también entrarían Thiago Almada, exacto, creo que también salía, si no me equivoco, no sé si salía de Paul también, entraría y entraba el bueno de Thiago Almada, bueno, total, llegaríamos hasta los suplementarios. En otro partido, bueno, de infarto y de drama que, bueno, nunca, y hoy en día, bueno, nunca hay partido fácil. Llegaríamos a ambos, sí, a ambos tiempos, bueno, una vez que llegas al primer tiempo del suplementario, indiferentemente que sea del equipo que esté ganando, que obviamente no era así, a juro, bueno, se tiene que llegar al otro tiempo, y bueno, 15-15, 120, como se conoce, como veníamos de los otros partidos, tanto contra Egipto como también de la selección suiza contra Colombia, bueno, al final por poco la selección suiza no llega y no extiende esto los penales, pero bueno, afortunadamente en este caso para la selección argentina pues eh, llegaría ese descuento en este caso bueno, de ese súper, bueno, qué decir, súper golazo de Julián Álvarez de fuera del área, bueno, en algún momento la defensa y como dicen, el cántaro tenía, o mejor dicho, en algún momento esa barrera tenía que ceder y bueno, con ese super latigazo de Julián Álvarez, bueno, la pelota que toma la curva completamente y se incrusta en el ángulo superior izquierdo y bueno, al final nada que hacer para el portero Kobel, que había tenido buenas actuaciones, había tenido buenas paradas y eh, sí, había tenido buenas intervenciones el bueno del portero del equipo alemán del Borussia Dortmund y bueno, al final, como digo, bien Kobel hasta ese momento
Y bueno, y obviamente después llegaría la estocada final ya con una defensa suiza partida, una defensa, bueno, ya con un solo hombre, eh, la estocada en este caso eh, exacto, bueno, con ese gol final. eh, exacto, chicos, bueno, de esa última estocada eh, se me había ido por un momento de Lautaro Martínez, bueno, con ese gol que lo que tiene, bueno, lo que tiene que hacer muchas veces Lautaro es sin mucha fuerza, bueno, hacer básicamente un pase a la red que bien dirigido, de palo izquierdo del arquero y bueno, terminado esta historia de infarto y de mucha y de mucho drama, como últimamente nos están dejando estos partidos. Y bueno, nada, la selección argentina que se enfrentará contra también una dura y por qué no eh, sobreviviente selección inglesa que bueno, que con un Bellingham estelar, pues también vienen de no solamente de ganar, sino de remontar su partido contra la selección de Irling, contra la selección de Haaland, una Noruega que bueno, que lo intentó, que hizo lo que pudo, pero con una Inglaterra también que viene en un nivel y un nivel de confianza increíble. Como digo, con un Bellingham que está pasando, si no, su mejor momento o uno de sus mejores momentos con la selección británica y bueno, eh, realmente linda semifinal, bueno, dejando ya estos cuartos y entrando ya en esta semi linda contra que va a ser Argentina-Inglaterra, Inglaterra-Argentina, bueno, remontándonos un poco a lo que fue en el Mundial del 86, en ese Mundial Azteca, en el que, bueno, obviamente para Argentina fue lindo porque de ahí es que vemos bueno, esos dos goles de Diego Maradona, que bueno, que al final pasaron a la historia, pero bueno, centrándonos un poco, sí, bueno, semifinales, Argentina, Inglaterra, y bueno, también tenemos obviamente las semifinales, esa Francia-España, que obviamente la tendremos mañana, bueno, me refiero al lunes, hora del este, 3 de la tarde, eh, y bueno, nada, hasta aquí, bueno, mi resumen y análisis de lo que fue ese partido. Ah, bueno, también no habíamos hablado de los cambios de Suiza. También, básicamente, los cambios que hizo el entrenador suizo fueron los mismos que fueron contra Colombia. Básicamente, el mismo tribote de cambio. El mismo trío de cambios con Rieder. Creo que fueron. Aquí lo tengo anotado, un segundo. Exacto, chicos, aquí tenemos, bueno, los cambios que hizo en este caso el bueno de Murat Yakin, el entrenador suizo, que bueno, entrarían tanto, saldría en este caso So, el número 15 por derecha, y entraría Yashari, el número 14. También obviamente saldría, bueno, si en lo hubiese seguido, seguramente lo hubiese cambiado y hubiese entrado el bueno de Iten, el típico cambio que suele hacer el entrenador suizo, sacando al 7 y entrando al 26, pero bueno, los cambios que hizo en este caso, básicamente los mismos contra Colombia, saca a So, el número 15, el extremo por derecha, o el medio por derecha, y bueno, entra Yasari, el número 14, también salió Zakaria, el número 6, y entre otras, Zakaria, el número 6, y entraba Wickmer, el número 3, que creo que es el que queda solo en esa acción para el 3 a 1, exacto, para el 3 a 1, eh, que termina convirtiendo a Lautaro Martínez. Y bueno, también sale Endoye, el número 11, el que había precisamente metido el empate para los suizos en el minuto 72. Y bueno, y daba paso o entraba, en este caso, Rubén Vargas, el número 17, de padre dominicano, si no recuerdo mal. Eh, y bueno,
básicamente ahí se acabó el partido. Como digo, lindo duelo, batallado, sufrido, pero a la misma vez eh, consiguiendo un partido, como digo, estelar. Y bueno, nada, hasta aquí mi análisis y resumen de, bueno, de lo que fue ese partido y reacción, mejor dicho, entre la selección Argentina 3, la selección Suiza 1. Bueno, saludos, no olviden seguirme al canal, suscripción, disfrutar del contenido. Bueno, nada, nos vemos en la siguiente.